Vamos a seguir ahora con otro patrón. Este es un patrón muy interesante porque muestra que aún problemas muy sencillos que nos pueden aparecer en cualquier sistema se pueden transformar en un dolor de cabeza si no los resolvemos correctamente. Supóngase que estamos construyendo una aplicación web y en ese contexto diseñamos un formulario para ingreso de datos de entrada que tenemos que validar para ver si son, por ejemplo, un teléfono válido o un número entero o una dirección de correo electrónico, una dirección. Y además con la característica de que no podemos prever de antemano todos los posibles ítems que vayamos a ingresar en el input field. Como vemos, la clase field es súper simple, va a tener un string, posiblemente tenga un nombre, el nombre del campo, no mucho más, y un método que nos sirve para validar si el string es correcto o no es correcto. Entonces el problema que tenemos es que ese método de validación depende de qué interpretación le estamos dando en ese momento al string. O sea, si lo estamos viendo como un número entero, una dirección de correo electrónico, etc. Ahí tenemos claramente dos soluciones. Una es que de alguna manera indiquemos cuál es el tipo de string que tiene ese field con una variable de instancia adicional y entonces el método es válido, chequea esa variable y tenemos un if, básicamente. El problema de esta solución ya lo conocemos porque en el pasado nos hemos enfrentado con este tipo de estructuras que son básicamente un case, que es que cada vez que agregamos, por ejemplo, un nuevo tipo de field, vamos a tener que estar tocando el case y el código se nos empieza a complicar cada vez más. Otra posible solución sería crear muchas subclases de input field, una para cada posible interpretación del string. Ahí tenemos otro problema, que es que estamos creando una multitud de clases por una variante que es absolutamente mínima, que es cuál es la interpretación que le estamos dando al string. Bueno, hay una solución que es mejor, que es aplicar un principio que vamos a ver en muchos patrones de acá en más, algunos que los vamos a ver en clase y otros que los pueden encontrar ustedes en el libro de Gamma o en la literatura, que es cuando tenemos dentro de un objeto algo que varía y nos causa un problema, sacarlo afuera del objeto. Es algo así como desacoplar lo que varía o, en términos un poquito más precisos, objetificar lo que varía. Y es algo que ya hacíamos cuando usábamos polimorfismo, lo único que en este caso vamos a aplicar polimorfismo a una parte interna del objeto. Lo que hacemos entonces es encapsular cada uno de los algoritmos en un objeto y como consecuencia necesitamos crear una clase para cada tipo de algoritmo y la solución final nos va a quedar en una jerarquía de clases que vemos acá, en donde hay una clase abstracta estrategia de validación y una subclase para cada posible tipo de verificación. De esta manera, un objeto que representa un input field va a tener asociado un objeto que representa la estrategia de validación que le corresponde a ese input field. Lo que conseguimos entonces es que cada instancia de la clase field pueda tener un algoritmo de validación diferente. En el diagrama de colaboración que está ahí, ustedes pueden ver que cuando un objeto de la clase field recibe el mensaje es válido, lo que hace es delegarlo al algoritmo de validación correspondiente, que es una instancia de una de las clases de validación, la cual, cuando recibe el mensaje es válido, con ese string como argumento, lo valida como corresponde. Para que esto funcione,
a cada objeto fill le tenemos que asignar un validador en el momento que lo creamos. De esa manera, la inicialización de un objeto fill consiste, entre otras cosas, en crear un objeto de una de las clases de estrategia de validación y conectárselo al fill. De la misma manera, y de chapa diría, podemos cambiarle la estrategia de validación a ese objeto en forma dinámica. O sea, cada vez que queremos que se valide de otra manera, le cambiamos el validador que tiene asignado. Fíjense en este diagrama que entonces tenemos separado el input fill, que es un objeto, y la estrategia de validación, que es otro objeto distinto, que tiene un comportamiento que es básicamente el método de validación. Una característica que tiene esta solución es que en cualquier momento a un input fill, si queremos, le cambiamos el método de validación simplemente cambiando el objeto validador, asignándole un valor distinto a la variable de instancia que apunta al objeto validador. Vamos a ver ahora el intent del strategy. Primero es desacoplar un algoritmo del objeto que lo utiliza. Esto nos permite cambiar el algoritmo que un objeto utiliza en forma dinámica y, como consecuencia, al tener separados los algoritmos de los objetos que lo usan, flexibiliza muchísimo el agregado de nuevos algoritmos para realizar una función determinada. Y entonces podemos tener una familia de algoritmos que resuelven el mismo problema que antes teníamos que tener expresados en métodos dentro de la clase del objeto que los iba a usar. ¿Cuándo aplicamos el strategy? Primero, cuando hay muchos algoritmos para llevar a cabo una tarea, como era el caso de la validación de strings. Segundo, cuando no deseamos codificar a todos esos algoritmos en una clase y seleccionar cuál utilizamos con una sentencia condicional. Y tercero, cuando puede ser necesario cambiar el algoritmo en forma dinámica, lo cual sería más difícil de realizar si estuvieran todos los algoritmos en la misma clase. Vamos a mirar ahora la estructura del patrón strategy para identificar cuáles son los roles que aparecen en este patrón. Al primero le llamamos context, que es la clase que tiene varios algoritmos para resolver una operación que aquí aparece con el nombre de context interface. Por otro lado tenemos la jerarquía de estrategias o de algoritmos, cada una de cuyas clases concretas implementa un posible algoritmo y el contexto conoce a la estrategia a través básicamente de una variable que es la que indica cuál es la estrategia que está efectiva en este momento. Fíjense que cuando una instancia de la clase context recibe el mensaje context interface, el método correspondiente delega en la instancia de la clase concreta de estrategia con la cual está conectado el contexto, usando la variable strategy, para que ejecute el algoritmo correspondiente, lo cual se ve ahí en el código del método context interface de la clase context. Eventualmente puede ser necesario que envíe como parámetros aquellos datos del objeto del contexto que sean necesarios para resolver el algoritmo. En nuestro caso anterior enviábamos el string que había que validar. Vamos a ver algunas de las consecuencias de usar el patrón strategy. La primera es que nos presenta una buena alternativa a crear subclases del contexto, lo cual además permite que se pueda cambiar la estrategia en forma dinámica. Otro elemento positivo es que sacamos de adentro del contexto los detalles de implementación de cada estrategia y además eliminamos los posibles condicionales. Una potencial consecuencia negativa es que vamos a tener un overhead muy grande, o podemos tener un overhead muy grande en la comunicación entre el contexto
y los algoritmos. Fíjense que si el algoritmo requiere usar muchos elementos de contexto, va a haber un intercambio de mensajes permanente entre el algoritmo y el contexto. Un par de aspectos de implementación que son importantes. El primero es que el contexto debe tener en su protocolo un método que permita cambiar el valor de la variable que representa la estrategia. Y el otro aspecto que tenemos que tener en claro es que vamos a tener un flujo de parámetros entre el contexto y la estrategia y eventualmente tener que exponer algunos elementos del contexto para que la estrategia los requiera si son necesarios.